Bienvenidos nuevamente a Diaconía Informativa, soy Albeiro Muñoz y hoy vamos a tocar un tema que ha sido de mucha importancia en la última semana, sobre todo muy mediático. Vamos a hablar de las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con respecto al tema de la apertura de las iglesias. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y cuáles han sido las reacciones? Duras críticas de Claudia López a la reapertura de las iglesias fue el inicio de toda esta situación. La frase contundente de la alcaldesa fue: es peor que el día sin IVA. Vamos a apoyarnos en esta primera parte de la información en una información de la FM que a su vez nos comparte, en donde dice que la alcaldesa de Bogotá se refirió a la decisión del gobierno de abrir templos en 54 municipios del país, todos categorizados como no COVID o con baja afectación. ¿Y qué fue lo que dijo específicamente la alcaldesa? Abrimos comillas: lo de las iglesias es insólito, es una decisión que no tiene el menor sentido epidemiológico, es peor, dijo Claudia López, que el día sin IVA 500 veces, hecha por absoluto por lobby político, dijo la alcaldesa. No hay la menor probabilidad de permitir esa reapertura en Bogotá, por lo menos en el corto plazo. Por lo menos en julio y agosto ¿se tendría algún tipo de posibilidad? No, para nada. Lo descartó la alcaldesa de Bogotá. Indicó además que el gobierno está de acuerdo con ella. Estas fueron las declaraciones. Vamos a mirar cómo cayeron dentro de la opinión pública y dentro de sectores como las iglesias cristianas y obviamente la iglesia católica. Vamos en un primer momento a mirar cómo las iglesias cristianas calificaron como discriminatorias estas declaraciones de la alcaldesa Claudia López. Y nos vamos a apoyar en una noticia de la FM. Más de 10.000 iglesias cristianas no católicas de todo el país y alrededor de 2.000 de Bogotá suscribieron una carta que fue enviada a la alcaldesa Claudia López, a través de la cual rechazan las críticas que ha venido haciendo la mandataria a la reapertura de los templos religiosos. Pastores y líderes cristianos de diferentes confesiones religiosas consideraron que se tratan de unas declaraciones discriminatorias por parte de la alcaldesa de Bogotá. Vamos a mirar específicamente de qué se trata una carta que enviaron estas iglesias cristianas. Dicen en la carta: todas estas declaraciones de la alcaldesa desconocen el esfuerzo realizado por el sector para continuar acompañando a los colombianos en esta dura crisis a la que nos estamos enfrentando como país. Además, advierten que lo que ocurrió en el pasado día sin IVA no es comparable con la reapertura de las iglesias, cuyos establecimientos sí cuentan, dicen los pastores cristianos no católicos, cuyos establecimientos sí cuentan con estrictas medidas de bioseguridad, pues se han ido preparando para esa situación. Le piden además los pastores hacer declaraciones de manera respetuosa a la alcaldesa, que no utilice estos términos, de manera rigurosa y atendiendo a sus términos, que ponga cuidado, como lo dice, de manera empática con las comunidades religiosas y de fe, puesto que reiteran que el distrito no puede ser intransigente al sacar del contexto la situación, puesto que la iglesia no está promoviendo, aseguran ellos, aglomeraciones, sino dándole viabilidad a una propuesta seria, importante para todas las comunidades. Dejan claro también los hermanos separados que la labor de atención espiritual e integral que ofrecen las iglesias de todas las confesiones religiosas en la capital y en otras ciudades del país han sido fundamentales en momentos en que las cifras de pobreza, la violencia intrafamiliar, las enfermedades mentales, el desempleo, entre otras muchas pandemias, que realmente así las podemos calificar, han venido creciendo en los últimos meses. Es por esto que estos pastores le propusieron a la alcaldesa una reunión para que se pueda establecer una mesa de diálogo en la que se socialice todo lo relacionado con la reapertura de los templos religiosos, de los centros, y que visite a algunos para que conozca de primera mano la implementación de todos los protocolos de bioseguridad. Aclararon también que la intención, obviamente, de las iglesias cristianas, en este caso, que son quienes mandan la carta, no es abrir sus sitios, sus templos de inmediato, pues comprenden que Bogotá se acerca al pico de la pandemia y que las 2 semanas que vienen son de alto riesgo. De manera particular, el concejal bogotano Marco Acosta del movimiento Colombia Justa Libres le exigió perentoriamente a la alcaldesa que se excuse públicamente. En sus palabras dijo: la mandataria debe generar espacios de diálogo con las comunidades religiosas y no divisiones sociales ante la coyuntura.
Y esto de las divisiones sociales pues sí que fue bastante notorio en estos días porque como todos sabemos en Twitter las controversias se casan, se ganan y las peleas se dan. Pues obviamente muchas personas utilizaron precisamente Twitter para arremeter contra Claudia López, arremetida cristiana básicamente contra la alcaldesa de Bogotá. Nos vamos a apoyar en una información de las dos orillas. En Twitter impusieron la tendencia numeral Claudia respete la fe contra la alcaldesa y su determinación de no permitir la apertura de las iglesias. Vamos a mirar aquí algunas de las reacciones de los tuiteros, que fue lo que le dijeron a la alcaldesa en sus trinos. Uno, por ejemplo, dice, en las iglesias es donde más se ayuda, es salud mental, física y espiritual y familiar. Es salud pública. Si los hospitales están abiertos, las iglesias deben estar abiertas también. Otro dice, ojo, si no abren las iglesias va a aumentar los suicidios, las depresiones, las separaciones y la violencia familiar. Necesitamos a Dios. Otro Twitter también dice, cada vez más lejos de Dios la alcaldesa, cada vez se empeñan más en ignorarlo. Solo en nuestros corazones oraciones para aquellos que se empeñan en ir en contra de sus leyes y de la fe. Otro trino dice, ¿cómo es posible? Y me perdonan aquí la expresión, pero así dice el trino, ¿cómo es posible que esta vieja inmoral se atreva a meterse con la fe de la gente que tiene creencias diferentes a la de ella? Todo mandatario está para garantizar los derechos constitucionales y no para prohibirlos. Otro más dice, no se puede pretender salvar la vida prescindiendo del pan de vida que es la Eucaristía. Le rogamos a Claudia López que nos permita recibir el alimento que sacia todas las hambres. Otro más dice, lógica y coherencia, precisamente alcaldesa, dígale eso a la gente y a usted que permite marchas y no permite que se abran sitios donde incluso ni va casi gente. Yo iba a misa, dice este tuitero, entre semana y ya no ves más de 20 personas. ¿Cuántos ves en un mercado, en las calles? Le preguntan a la alcaldesa. O en Transmilenio, por ejemplo. Bueno, esta es la posición de la gente, fueron los trinos, arremetieron contra Claudia López en Twitter después de haber dado estas declaraciones. Pero la Iglesia Católica tampoco se quedó atrás y se presentó un sentido reclamo del presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá a la alcaldesa, de Monseñor Pedro Mercado. Nos vamos a apoyar en una información del informativo Las Dos Orillas. Monseñor Pedro Mercado reaccionó ante las palabras de la mandataria, por lo que le envió una carta en representación de la Iglesia Católica en la que le pide rectificar. Vamos a leer algunos apartes de la carta de Monseñor Mercado, muy ponderado, muy bien escrita, en unos términos muy respetuosos, pero también muy enfáticos. Dice Monseñor, las autoridades nacionales y locales deben entender que la cuestión de la apertura de los templos no debería equipararse con la de otros espacios o servicios como restaurantes, bares y discotecas. El tema del culto requiere un trato y un razonamiento diferenciados en razón de su naturaleza y su finalidad. Así comienza el mensaje de Monseñor Pedro Mercado. Dice también, no hemos nunca dicho que los templos deban abrirse hoy o mañana. Somos conscientes de la gravedad de la situación y no obstante es también necesario reconocer que es factible establecer medidas para facilitar una apertura gradual, controlada y segura de los lugares de culto. Sigue diciendo Monseñor, nuestros protocolos de bioseguridad redactados con el acompañamiento del Ministerio de Salud son más estrictos que los aprobados para otros espacios, esos sí muy concurridos, dice Monseñor, ya que han abierto sus puertas, aunque con algunas restricciones en la ciudad de Bogotá y en el resto del país. Y aquí viene tal vez la parte central del mensaje y la crítica más directa que hace Monseñor Mercado a la alcaldesa de Bogotá, cuando le dice, ha dolido enormemente a los líderes religiosos, ejemplares en el apoyo que han brindado a las medidas de prevención asumidas por el gobierno y por la misma alcaldesa de Bogotá, el lenguaje agresivo y discriminatorio, dice Monseñor Mercado, utilizado recientemente en su contra por la mandataria de los bogotanos. Lenguaje lamentable, injustificable e inexacto, carente de empatía y producto de la pasión más que de la razón. Así lo afirma Monseñor Mercado, y es que recordemos que la alcaldesa incluso con mucha suspicacia decía que todo esto se había dado por un lobby que había montado la iglesia frente al gobierno para lograr el propósito de abrir los templos. Graves acusaciones por parte de la alcaldesa.
Dice también Monseñor Mercado que se espera una rectificación por parte de la alcaldesa. Pero a pesar de la ofensa, ponemos la otra mejilla, como nos enseñó Jesús, invitándola a un diálogo abierto y sincero, sin prejuicios de parte y parte. Pensar distinto no nos hace enemigos. Señora alcaldesa, le dice Monseñor Mercado, no nos hace enemigos y ahora no estamos para orgullos heridos y mezquindades. Colombia nos necesita unidos y trabajando juntos. Bueno, opina Monseñor Mercado, además, fuera de la carta, que en el fondo, y aquí hay un análisis bien interesante que él hace de esta situación, dice él que en el fondo, no dice esto en la carta, pero es un análisis posterior, se trata de una cuestión de democracia, derechos y libertades que va más allá del caso puntual de la alcaldesa y de sus destempladas declaraciones. Dice Monseñor que ve con preocupación que algunas autoridades, no solo locales, han asumido posturas, él las llama mesiánicas y paternalistas, que hacia el inmediato futuro pueden degenerar en peligrosas formas de autoritarismo. Ojo con esto porque Monseñor puede tener muchísima razón en lo que está expresando con esta idea. Dice él que hoy en Colombia el Congreso se reúne virtualmente, los ciudadanos no pueden protestar, tienen movilidad restringida y no pueden congregarse para orar. Por lo tanto, todo esto es muy grave, es una situación grave que no puede ser mantenida indefinidamente. Completamente de acuerdo con Monseñor, y sobre todo que estas cosas van evidenciando estas situaciones. Uno puede que sea muy obediente, todos estamos remando para el mismo lado, pero que no se le olvide a los gobiernos locales y al gobierno que sea que una cosa son las medidas restrictivas para evitar la pandemia y otra cosa es que se empiecen a vulnerar las libertades de los ciudadanos y los derechos que todos tenemos a vivir nuestra vida social, nuestra vida económica, nuestra vida religiosa, que en este momento con gusto estamos dejando de lado, pero no se trata de que indefinidamente esas libertades y esos derechos se puedan seguir restringiendo. Bueno, Claudia López a todo esto pues ha dado una respuesta. Ustedes saben que la gente se retracta después de que, como dicen los muchachos, la embarran. Pero Claudia lo que ha dicho como excusa es que a ella también le hace falta ir a misa con la mamá. Vamos a apoyarnos en una declaración de RCN Radio, en donde la alcaldesa pues hace esta aseveración, dice ella, palabras textuales. Yo los entiendo, crean que si algo me hace falta en la vida, aparte de ver a mi mamá, es acompañarla a la misa, dice Claudia. Bueno, por lo menos aquí la cosa parece como tierna. Que es un plan que para ella es muy importante, pero mi mamá sigue diciendo, tiene 70 años, no puede ir a misa, y sería un riesgo para ella ir a un sitio cerrado, con poca ventilación. En vez de cuidarnos, generaríamos un riesgo, insiste la alcaldesa. Un riesgo para las personas que van allí y para todas las que tenemos una fe, pues acudir a la iglesia es muy importante. Yo lo entiendo, sigue diciendo ella. Yo siento que nos hace falta, pero la única manera de que podemos ejercer nuestra espiritualidad ahorita, dice coloquialmente la alcaldesa, sin correr riesgos, es evitando abrir los templos de cualquier fe. Iría mucha gente, entre otra gente mayor, que es la que más corre riesgos. Yo sé que todas las iglesias han ido avanzando en sus protocolos, los vamos a seguir mirando. Con mucho gusto sigue asegurando la alcaldesa que se va a reunir con las iglesias cristianas, con las iglesias de diferentes fe. Incluso menciona que tiene una cita con el arzobispo de Bogotá, pero que ellos también entienden que en este momento no es un momento oportuno para la apertura. ¿Quién dice que no? La iglesia, tanto la cristiana como la católica, no están diciendo que no se haya que cuidar. La iglesia cristiana y la católica están poniendo de presente todos los protocolos y están diciendo también que los van a cumplir. Lo que se le está objetando a la alcaldesa es esa manera irónica, es esa manera despectiva, grosera de alguna manera, como se refiere a las posibilidades de apertura de los templos. Y es que con esto está tocando heridas, está abriendo heridas y generando susceptibilidades dentro de los creyentes que obviamente no convienen, y menos viniendo de una mandataria de una ciudad tan grande y tan importante como Bogotá. Esperemos entonces que estas declaraciones sigan siendo matizadas cada vez más por la alcaldesa, y no solamente que se maticen las declaraciones, sino que la alcaldesa comprenda
lo que la gente creyente le está pidiendo, le está diciendo, en el sentido de que no se trata simplemente de armar montoneras, de armar peloteras en los templos, sino que la gente quiere ir a misa y quiere guardar los protocolos y está atenta a cualquier situación que se pueda presentar en ese sentido. No caben comparaciones absurdas, no cabe comparar a la iglesia con las discotecas, con el día sin IVA, con no sé qué, sino que cada cosa en su lugar y cada lugar definidamente y estrictamente seguro para que la gente pueda asistir de manera confiable y todos vamos regresando poco a poco a la normalidad. Bueno, este es el tema que quise compartirles a ustedes el día de hoy. Si les gustó, denle manito arriba, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que estén atentos a la realidad de la iglesia y de estas situaciones que se vienen presentando día a día. Les agradezco muchísimo que hayan compartido conmigo estos minutos. Les deseo un resto de día muy feliz, que el Señor los bendiga y que la Santísima Virgen María los acompañe. Hasta pronto.